Buen día, mi nombre es Juan David Marrugo Rebollo y el siguiente es el video explicativo acerca de la última fase, es decir, la presentación del diseño. Estas diapositivas están dirigidas hacia la fase 4 y tiene las siguientes datos relevantes. El primero es una cercha de tipo abanico, la cual se conocen los segmentos y también se distingue la naturaleza de la fuerza que actúa en cada uno de los segmentos. Se puede encontrar a través de los nodos gemelos que tenemos nodos a compresión, a tensión, o también podemos encontrar la existencia de elementos de amarre. Por ejemplo, un elemento de amarre es el LV-HF. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? El elemento LV está acá y HF son de amarre. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quitamos ese elemento no perjudicaría nada la estructura. Entonces, continuando con los datos iniciales, tenemos el tipo de fecha, longitud y la fuerza que se presenta en cada una de esas. A continuación, debemos enfocarnos en el apéndice del libro guía. Este apéndice es importante determinar el tipo de acero que se va a usar, es decir, acero estructural L6464 por 4.8. ¿Esto por qué nos interesa? Porque el área a tener en cuenta es de 581 milímetros al cuadrado. Esto de manera que vamos a tener lo siguiente. Como tenemos perfiles enfrentados, tenemos ángulos enfrentados, esta área debe ser el doble, es decir, se debe multiplicar por 2 obteniendo lo siguiente, 0.001162 metros cuadrados. Ya no tenemos en la unidad de milímetros, ya tenemos unidades en metro cuadrado. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es calcular el esfuerzo admisible, es decir, la fuerza sobre el área. Conocemos el área, la fuerza sí, la fuerza la que nos indica el enunciado desde los datos de entrada y el área la que acabamos de calcular por medio también con ayuda del apéndice. Ahora, cada uno de estos esfuerzos pueden estar a compresión o a tensión, también conocida como tracción o fuerza nula, dependiendo de la naturaleza de la fuerza. Es decir, por ejemplo, si nos vamos para el segmento AB y FG, tenemos lo siguiente, que es de menos 30.120 megapascales. Ahora miremos este otro, KD y DI. Tenemos que es de 10.434 megapascales. Por esta razón, desde un comienzo, inclusive en el foro se estableció, el profesor lo anunció, dijo que se trabajará este ejercicio, esta fase, por medio de Excel. ¿Por qué? Porque es un proceso muy mecánico. En este punto, lo único que se debe hacer es calcular el esfuerzo normal. Para esto, ¿qué se hace? Se divide la fuerza menos 35, divide en el área. Este número menos este número se divide por 0.001162 y obtenemos menos 30.120 megapascales. Uno de los errores más comunes en este tipo de cálculo es el número de cifras significativas y las unidades que se está manejando. Entonces, es lo único que tener mucho cuidado en eso. Ahora, ¿cómo se calculan los factores de seguridad? La fase se divide en dos. La primera se hace para los elementos a tensión y los elementos que son de amarre, y la segunda para los elementos de a compresión. Entonces, para los elementos a tensión tenemos lo siguiente. Vamos a escoger solamente la fuerza admisible y vamos a escoger nuevamente el área. Listo. Entonces, solamente en la primera tabla vamos a recoger los datos que son para tracción y para elementos de amarre. Y en este punto vamos a tener en cuenta la resistencia a la esencia. ¿Para qué? Para calcular el siguiente dato de factor de seguridad. Aquí tenemos la fórmula a buscar. Entonces, este estigma de Y es este mismo que acabamos de calcular de aquí como esfuerzo normal. Y este estigma admisible es la tensión de la resistencia 250. Entonces, si nosotros realizamos los cálculos, tenemos lo siguiente.
250 dividido 26,084. Siguiendo con los datos, 250 KJ y JI, 250 dividido 15,651. Solamente se tiene en cuenta el elemento de tensión y de amarre. Todo eso se realiza para encontrar el factor de seguridad. Solamente los elementos de amarre sería dividir en cero. Nosotros conocemos que esto da indeterminado, entonces no tiene razón de ser dividir en cero. Entonces lo que se hace es simplemente colocar que es un elemento de amarre. Los siguientes datos de la última columna son los factores de seguridad con respecto a los elementos que se encuentran a tensión o de fuerza nula. Como podemos ver, ningún factor de seguridad bajo o está por debajo de 3. Y esto llegará a ocurrir, la guía dice que debe rediseñar la estructura. Este no es el caso. Ahora, seguimos con los elementos que están con presión. Para esto es necesario tener en cuenta el módulo de elasticidad. Por eso es tan importante identificar los apéndices del libro, porque son datos específicos para el desarrollo del ejercicio. Entonces tenemos 200 gigapascales. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para, en primera medida, para calcular el factor de seguridad presente en los elementos a compresión. Más adelante lo vamos a utilizar. Ahora, ahora, ¿qué nos hace falta para tener completa la fórmula de factor de seguridad? Necesitamos conocer el PCR, es decir, el P crítico, pero el P crítico depende del módulo de electricidad, de la inercia y de la longitud. Por consiguiente, que necesitamos conocer la inercia. Para la inercia utilizamos el teorema Steiner, o también conocido como el teorema de Parades. O sea, en este punto, en cuanto a los ejes Y, coinciden, pero los ejes X no coinciden. Por eso utilizamos el teorema de este. En esta primera parte lo que hacemos es lo siguiente. Se dice que Ix' más área 1 Y1 al cuadrado y X2' más área 2 más Y2 al cuadrado. Estos Y1 y Y2 es la distancia que se encuentran el eje centroidal desde los puntos de inercia al interés. O sea, es que sí, para que estos puntos que tenemos aquí, como coinciden, en la distancia va a ser 0. Ahora, caso contrario, coincide, porque los X no coincide no necesitamos conocer esta distancia del eje centroidal. Esta distancia que nos la da el apéndice. Respecto a Y tenemos que es 4. Todo esto está trabajando en milímetros precisamente por esto. ¿Por qué? Porque las unidades deben coincidir. Entonces, ya tenemos la inercia y Y', de donde viene este dato. 0,23 por 10 a la 6. 0. No, 10 a la 6 por 20. Por demás, el área ya la conocemos desde arriba. Inclusive aquí no la voy a mencionar, 581 milímetros al cuadrado. La distancia respecto al eje centroidal, como se trata de ángulo de pata o de piernas iguales, de separar lo mismo para X como para Y, que es precisamente lo que tenemos acá. Y en este punto lo recomendable es tener en cuenta el menor momento de inercia, es decir, 0. Si esto lo transformáramos a otras unidades, nos daríamos como 4,46 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. O sea, teniendo en cuenta en esto, que es lo mismo que acaba de decir, conocemos la inercia, conocemos el módulo de elasticidad, pi cuadrado, y conocemos la longitud. La longitud, ¿dónde viene? De los datos iniciales, desde acá, desde estos datos iniciales que nos aporta lo del ejercicio, 1,732. Ahora, ya es posible calcular el PCR. Entonces, este PCR debe dar en unidades que sean admisibles para continuar con los resultados. Por ejemplo, para la sesión AB y FE,
tenemos 2.93.43 kilonewtons. ¿Eso no se anota? Ahora, para el factor de seguridad, ¿cómo lo calculamos? Es el PCR sobre el P admisible. El P admisible es donde viene desde estos datos que nos dan desde la primera parte del ejercicio. Menos 35, menos 28, menos 7. Menos, menos 35, menos 20. Estos datos vienen del elemento de compresión. ¿Por qué sigue este procedimiento y no se hace como realizo como para los elementos de tracción? Porque la guía solicita que los factores de seguridad para barra de compresión deben calcular por medio de criterio de carga crítica columna 8. Y este es el procedimiento. Finalmente se divide 293 divide en 35. En este caso no se tiene en cuenta los signos, solamente se tiene en cuenta como un valor absoluto, dando como factor de seguridad 8, 8 10, 41, 41, 10.48. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ningún factor de seguridad da por debajo de 3, no hay necesidad de rediseñar la estructura. Y de esta manera finalizamos esta parte de la guía. Muchas gracias.